En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día lunes 20 de enero del 2025. Estamos siguiendo el Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 2, versículos del 18 al 22. En una ocasión en que los discípulos de Juan Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no. Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras están con ellos, el novio no puede ayunar, pero llegará el día en que el novio le será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarán a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy comprobamos cómo los judíos, además del ayuno prescrito para el día de la expiación, observaban muchos otros ayunos, tantos públicos como privados. Podríamos decir, eran expresión de duelo, de penitencia, de purificación, de preparación para una fiesta o una misión de petición de gracias a Dios, etc. Jesús y sus discípulos no solamente no ayunan, sino que además aceptan comer con gente, digamos, poco honorable. Explica este comportamiento entonces subrayando que ha comenzado una nueva era, la era del reinado de Dios. Porque nosotros pertenecemos a este tiempo nuevo, hermanos y hermanas. Estamos comprometidos con la realidad para desterrar de ella todo aquello que paralice o dañe al ser humano. Por lo tanto, la devoción se ha de ejercer o de ejercitar, mejor dicho, de diversas maneras. Más aún, la devoción se ha de practicar de modo acomodado a las fuerzas, negocios y ocupaciones particulares de cada uno. La palabra de Dios es viva y también libre. El Evangelio es novedad. La revelación es novedad. Jesús es muy claro. Vino nuevo en odres nuevos. Dios debe ser recibido, digamos, con esta apertura a la novedad. Y esta actitud se llama, como dice el Papa, docilidad. Tenemos que ser dóciles a la palabra de Dios. Por lo tanto, el sacrificio exterior, para ser auténtico, debe ser expresión del sacrificio espiritual. Por eso le dice Jesús a la mujer samaritana: ya no será en este templo ni en Jerusalén donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ese es el culto que tenemos que darle al Señor, que viene de lo interior, ¿verdad? Al exterior. Los profetas
digamos, de la antigua alianza, denunciaron también con frecuencia los sacrificios hechos sin participación interior y sin amor al prójimo. Jesús recuerda las palabras del profeta Oseas cuando dice: misericordia quiero y no sacrificios. Eso es lo más importante, hermanos y hermanas. ¿Puede acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Dice Jesús. ¿Cuándo ayunamos nosotros? Cuando estamos en crisis, cuando hacemos duelo. Pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué tenemos que hacer ayuno? ¿Cuánta gente vive haciendo vigilias, aguantando hambre? Pero no cambia. ¿De qué sirve esas cosas? Se quedan en ritos exteriores, como un folclore religioso. Hay gente que hasta anda preguntando a dónde hay vigilias, y anda de vigilia en vigilia. Se ha convertido en turista religioso muchas veces. Los judíos piadosos apreciaban el ayuno como, digamos, como un acto propio de la virtud, de la religión, y muy grato, por supuesto, a Dios. El que ayuna se dirige a Dios en actitud de humildad. Le pide perdón privándose de aquellas cosas que, satisfaciéndole, le hubieran apartado del camino de Dios. Que Jesús entonces no inculque esta práctica, digamos, a sus discípulos y a los que le escuchan, sorprende a los discípulos de Juan y a los fariseos. Muchas de estas prácticas muchas veces son preceptos humanos y a veces no son prescritos por Dios. Piensan que es una omisión importante en las enseñanzas de Jesús. Pero el Señor les da una razón fundamental y les dice: ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Ahí los deja callados. El esposo, según la expresión de los profetas de Israel, indican al mismo Dios, como ya lo hemos dicho en algunas reflexiones, y es manifestación del amor divino hacia los hombres. Israel es la esposa en ese entonces, no siempre fiel, objeto del amor fiel del esposo Yahvé. En este caso podríamos decir nosotros, es la iglesia, ya no es Israel. Es decir, Jesús se equipara a Yahvé. Está aquí declarando su divinidad. Llama a sus discípulos los amigos del esposo, los que están con él, y así no necesitan ayunar porque no están separados de él. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la iglesia ha permanecido fiel a esta enseñanza que, viniendo de los profetas e incluso siendo una práctica natural y espontánea en muchas religiones, Jesucristo la confirma y la da, digamos, le da un sentido nuevo. Ayuna en el desierto como preparación a su vida pública. Nos dice que la oración se fortalece con el ayuno, etc. Entre los que escuchaban al Señor, la mayoría serían pobres, digamos, y sabrían de remiendos en vestidos. Habrían, digamos, habían ahí vendimiadores que sabrían lo que ocurre cuando el vino nuevo se echa en odres viejos. Les recuerda a Jesús que han de recibir su mensaje con espíritu nuevo. Eso es lo que les quiere decir el Señor, que rompa el conformismo
y la rutina de las almas envejecidas, que lo que él propone no es, digamos, una interpretación más de la ley, sino una vida nueva. A eso se refiere cuando dice a vino nuevo, odres nuevos. No podemos llenarnos de Dios mientras estemos llenos de podredumbre. Por eso en este año jubilar tenemos la gran oportunidad de purificar nuestra alma, de purificar nuestro cuerpo. Alabado sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.